haces pensar, que no hables de arrepentimientos jamás. Consigues que cualquiera pueda sentirse loco, muy loco. No te concederé la libertad, desconocerme siempre en la oscuridad. No es una lástima que quieras prender de a poco, muy poco, comer un pedazo más de tu corazón, envenenado hoy para siempre, extraño reparar el daño que ya está porque nunca tú piensas más que en ti. Todas las armas puedes exhibir cuando alguien te disfruta cerca de ti. No sacas nada con tratar de tapar tu cara extraña. No te perdono lo que me haces romper. La gente de tu edad no sabe qué hacer cuando se atoran al tragar como si hubiera mañana. Un pedazo más de tu corazón, envenenado hoy para siempre, extraño reparar el daño que ya está porque nunca tú piensas más que en ti. Bienvenidos a AMA, Encuentro de Artistas del Maule, iniciativa online de vinculación entre creadores locales y agentes culturales regionales, nacionales e internacionales, impulsada por el Teatro Regional del Maule, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del Maule y el Gobierno Regional del Maule. Acá estamos con Francisco y Mauricio, los hermanos Durán, que nos acaban de deleitar con esta hermosa canción. El grupo chileno Los Búnker estuvo en actividad alrededor de 15 años hasta su separación en el 2014. En ese tiempo lanzaron 7 álbumes de estudio y se consagraron como una de las mejores y más influyentes bandas latinoamericanas de las últimas décadas. Su base fueron Francisco y Mauricio Durán, Álvaro y González López y Mauricio Basualto. Luego de la separación, los integrantes siguieron sus propios caminos y los hermanos Durán, junto con Pablo y Felipe y la Vaca de Chancho en Piedra y Pedro Piedra, formaron Los Grandes Pillanes, una potente agrupación considerada una de las super bandas de la música chilena. Así es, Carlito. Y más tarde, los hermanos también fundaron Lanza Internacional, trío encabezado por Mauricio y Francisco junto al baterista mexicano Ricardo Nájera. Actualmente se encuentran publicando las canciones que formarán parte de su segundo disco, siendo la más reciente Un pedazo más de tu corazón. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo Hola está? Claudia, hola Carlos. Hola Carlos, hola Claudia. Felices de Hola, estar Mauricio, y Francisco. gracias por la invitación. Un gusto de tenerlos con nosotros, chicos.
Para mí un honor también como músico del Maule estar con estas tremendas figuras de la música que nos han dejado tan bien posicionados en Chile y en el mundo. Así que como para continuar ya con la entrevista, yo quiero llevarlo a ustedes a esos momentos de inicios como músicos, como banda. Así que les quiero consultar la primera pregunta. ¿Cómo fueron sus inicios en la música allá en Concepción, llevándolo a Concepción, a su tierra natal? Por favor. Bueno, yo creo que para nosotros partió la música como, al igual que para mucha gente, partió desde niño como un juego. En nuestra casa siempre hubo instrumentos. Nuestros papás siempre como que nos inculcaron el valor, yo creo que de las artes en general, de la literatura, del cine, pero sobre todo de la música. Y la música era lo que más se vibraba en la casa. Eh, Nuestro padre trabajaba bueno, hasta el día de hoy trabaja en una siderúrgica en Huachipato, en Talcahuano. Y él, por medio de ahí, en Huachipato tenían un centro cultural que se llamaba Artistas del Acero. Entonces de pequeño nos llevaban como a este centro cultural donde uno podía tomar clases de piano, de guitarra, él mismo estudiaba guitarra. Entonces era como algo, como que la música era un, un elemento, yo diría, súper cotidiano en nuestra casa. Más allá del hecho de escuchar música, sino que el hecho de estar como en contacto con instrumentos, aprendiendo, y obviamente como niño jugando, pues disfrutando eso. Yo creo que ese es Nuestro primer approach. Nuestro primer vínculo. Sí, mis padres coleccionaban muchos cancioneros, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, de la revista La Bicicleta, donde venían muchas veces los acordes para guitarra de canciones de Silvio Rodríguez, de Víctor Jara, de Violeta, Inti Gimani. Toda esa música se escuchaba mucho. Por otro lado, también, como mi padre estudiaba guitarra clásica, también estábamos como muy, muy expuestos como a ese otro lado de la música, como la más docta, si se quiere, mezclado con esta cosa más folclórica. Y también la música que le gustaba a mi mamá, que eran Los Ángeles Negros, Aznavour, como Salvatore Adamo, ese lado como más romántico. O sea, toda esa mezcla de cosas yo creo que convivía muy bien en la casa. Es mucha influencia nacional, de artistas nacionales chilenos. Oye, chicos, nos gustaría saber cómo y cuándo surge la idea, en qué momento, de ir a Santiago, de emigrar a Santiago. ¿En qué momento? Eso es posterior, cuando lo que pasa es que entre este periodo de infancia y el hecho de irse a Santiago también viene otra parte como súper importante, que tiene que ver con el hecho de empezar a armar grupos para tocar, que generalmente a uno le da eso como en la adolescencia, en el colegio, o en la universidad. Incluso a Francis le tocó más en el colegio, a mí me tocó un poco más en la U, pero fuimos formando bandas y encontrando amigos que tenían intereses comunes, que yo creo que ese es uno como de los principales como atributos que tiene la música, el hecho de unificar y empezar a te ayuda a reconocerte en tus pares, a reconocerte en tus amigos, a reconocerte en otra gente. Y eso es súper importante a la hora de querer formar grupos, que también tiene que ver cuando uno ya descubre el rock and roll. En el caso de nosotros, que éramos, bueno, que traíamos una formación más como de rock and roll clásico, de bandas como Queen o como los Beatles, los Rolling Stones, todo eso. Entonces, primero viene la época como de formar grupos. Y en esa época, o sea, que duró muchos años, al final todo decanta en la formación de los bunkers, cuando nos encontramos con Francis, con Álvaro y con Gonza por el lado del colegio, y yo con Mauro Basualto en la universidad. Y cuando parte el proyecto de los bunkers, en el fondo ahí surge de inmediato la necesidad de decir, bueno, vámonos a Santiago, porque en ese tiempo las circunstancias eran, que ya yo creo que vamos a entrar en ese tema, pero eran muy diferentes a las de hoy. Hay que pensar que no había internet, por ejemplo, o todavía no se había masificado tanto.
Claro, estaba pero muy en ciernes, sobre todo para el uso como cotidiano de la gente común y corriente, porque en la universidad pero se manejaban en ciertas escuelas y uno podía como ir a cachar lo que era internet, por así decirlo, Claro. para saber más o menos lo que era, pero no era algo tan cotidiano como que hoy día es como abrir la llave del agua. Y cuando surge lo de los búnkers, también como antes habíamos tenido proyectos cada uno, ahí salió la idea de emigrar a Santiago, porque en ese tiempo en Concepción no habían particularmente lugares para tocar. Y nosotros siempre nos interesó visibilizar nuestro trabajo de la mejor forma posible, hacerlo llegar a una mayor cantidad de gente. Yo creo que siempre tuvimos una especie de... Mira, a propósito de lo que hablamos de la música que escuchábamos cuando niños, como que nuestra vocación siempre fue de música popular, por así decirlo. Nunca nos planteamos como una banda experimental, ni como de nicho. Nunca pensamos que nuestra música o que partiera de nosotros segregara a quien escuchara. Al contrario, siempre nuestra visión fue como de apertura y que ojalá pudiera la música llegar a la mayor cantidad de rincones posible, a la mayor cantidad de gente posible, y lamentablemente en ese tiempo, o por lo menos para nuestra realidad, para nuestras pretensiones, era como un paso obligado irse de Conce a Santiago. Perfecto. Mira, a mí me gustaría como algo que ustedes destacan mucho, esto de cuando eran más niños y escuchaban como Violeta Parra, todos estos cancioneros que tenían, y eso también me ha llamado mucho la atención que ustedes han hecho como mucho rescate, no sé, a Los Ángeles Negros, a la misma Violeta. ¿Qué le ha llamado como esta atención o esta necesidad de valorar tampoco un poco la música más antigua y música chilena, que a veces no se ve en otras bandas y yo también que me interesa como ese tema? Así que me gustaría también cómo, por qué surge esa necesidad o ese interés. nosotros lo veíamos como algo natural a propósito de lo que te decíamos de cuál había sido nuestra situación cuando niños, el estar expuesto a toda esa obra, a lo de Violeta, a lo de Víctor, a lo de Itimani, a lo de la nueva canción chilena, pero siempre nos parecía, por lo menos cuando estábamos empezando, de que la mayoría de los grupos de rock en Chile no parecían hacer una conexión con eso, ¿cachai? Que para nosotros de hecho es como no sé, en el caso de la nueva canción chilena probablemente represente uno de los periodos artísticos y musicales más ricos, con mayor identidad, y observábamos que en el caso, ponte tú, del rock and roll en Inglaterra o en Estados Unidos, ese link estaba hecho desde hace rato porque de alguna manera el rock and roll es también música folclórica que ha ido progresando Exacto. con los años y que finalmente se termina convirtiendo, se termina fusionando. No sé, por ejemplo, el caso de Bob Dylan en Estados Unidos. Inmediatamente todos los grupos de rock tomaron la posta de lo que él había aportado y se empezaron a mezclar letras buenas, letras con conciencia social, con poesía, y eso hizo que subiera varios listones la música popular en definitiva, porque se reconocía en ese aporte algo que tenía que ver también con el rock and roll. En Chile algo estaba empezando a suceder de eso cuando estábamos en la época de la nueva canción, por ejemplo, cuando Víctor Jara colaboró con los Blobs, que en su momento fue algo muy mal visto, incluso por los lados, por todo el espectro, digamos, político, por la izquierda, pensaban que el rock era algo demasiado extranjerizante, los que eran de derecha encontraban que todos eran unos lanas y unos hippies, ¿cachai? Y Víctor, por ejemplo, tuvo la visión de colaborar con ellos y de tirar la pelota bastante más adelante, en el caso del Derecho a Vivir en Paz y de otras canciones que están en ese disco. Entonces, a nosotros nos parecía que en Chile faltaba hacer reforzar esa conexión. Esa conexión, que para nosotros además era muy natural porque siempre hemos tenido como una visión de la música muy basada en las canciones, más allá como del estilo. Y es por eso que, por ejemplo, cuando hicimos el primer disco, hicimos justamente El Derecho a Vivir en Paz, que es una canción para nosotros que representa ese momento donde la música chilena se
¿cómo se podría decir? supera sus propios prejuicios, por así decirlo. ¿Cachai? Claro, Sí, y se produce un avance. Nosotros sentíamos que teníamos que partir de ahí para adelante. Y por eso en el primer disco está el Derecho a Vivir en Paz, y luego más adelante también hicimos un montón de ejercicios que tenían que ver con eso, al hacer, no sé, La Exiliada del Sur, ponte tú, de Pato Mans y de la misma Violeta, o lo mismo de Los Ángeles Negros, que a lo exacto. mejor alguien podría, no sé, la gente más ligada al rock, a lo mejor lo podría haber considerado algo como más Cebolla. De hecho, en su época era considerado así. Claro, y nosotros nunca hicimos esas distinciones. ¿Cachai? Si una canción es buena, si un grupo es buenísimo, ok, hay que valorarlo y hay que disfrutarlo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, para retomar un poco lo que estábamos hablando ya cuando ustedes van a Santiago este viaje, quería consultarle ahí cuál era el objetivo principal de irse a Santiago. Eso es lo que te decíamos delante, el poder Dar un mejor destino. darle un mejor destino al trabajo, en el sentido que para nosotros un mejor destino era que llegara las canciones nuestras a una mayor cantidad de público y de gente que pudiera ser conocido. Digamos. Y en ese sentido, claro, habíamos dado nosotros la vuelta mucho tiempo en Concepción y más o menos sabíamos las limitaciones que teníamos. No había radio de difusión, tú ibas a dejar un demo a una radio, no te pescaban, pero ni de chiste, digamos. ¿Cachai? Habían pocos lugares para tocar, en esa época ya el barrio Estación se estaba incluso un poco como ya muriendo en términos de lugares que habían para tocar, entonces si te salía una tocata en la universidad, tocábamos de repente en alguna cosa de centros culturales de barrio, pero Claro. no había mucho espacio para poder mostrar la música. Y bajo esa lógica nos fuimos a Santiago. Ese era el principal objetivo, eso es lo que Perfecto. buscamos. Siendo que no teníamos contactos, por ejemplo, no conocíamos a nadie en Santiago, alguien de un sello o de una radio o algún periodista, no conocíamos a nadie. Nos fuimos así como... A la vida. Sí, es que un poco como teníamos un poco teníamos la ingenuidad por una parte, teníamos las ganas por otro lado, y yo creo que esa mezcla teníamos mucha capacidad de trabajo, que yo creo que también es muy importante. Entonces yo creo que esos tres elementos se conjugaron como para tomar una decisión y decir ya, vámonos. Perfecto. Y nos fuimos. Chicos, y, o sea, yo lo pienso como en mi banda, ¿cierto? Como integrante de una banda. En el caso que yo y mi banda se le ocurra así en algún momento irnos a Santiago, es inevitable que nos surjan preocupaciones. En este caso, en ese momento, cuando ustedes tomaron la decisión, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones que surgieron? Las principales, bueno, la primera preocupación fue conseguir un lugar donde trabajar, o sea, una sala de ensayo, porque ni siquiera eso estaba como claro. Tampoco teníamos ingresos. ni equipo. O sea, no todos tenían guitarra, ni pedales, ni amplificador. Entonces, al principio, ponte tú, la gente de los Santos Dumont en Santiago fue muy, muy importante para nosotros porque empezamos a ensayar en el lugar donde estaban ellos. Obviamente podíamos ocupar sus amplificadores. De repente, las primeras tocatas también ocupábamos las guitarras. Esas eran como las primeras preocupaciones, pero sentíamos o sea, estábamos súper seguros que si llegábamos a trabajar duro, eso a mediano o largo plazo iba a empezar a mostrar su fruta. Entonces, el primer objetivo fue eso, encontrar una sala de ensayo, y luego de que llevábamos como un mes ensayando, como prácticamente diario, ok, el siguiente objetivo fue conseguir un show. Tratar de conseguir una tocata, ¿sabes? Claro. Porque en Santiago sí había lugares para tocar y había muchas bandas haciendo trabajo en vivo en ese momento. ¿Qué otro tipo de preocupación tenía? El resto ya son las preocupaciones, yo creo que a lo mejor típicas de cualquier persona que, independiente de la música, emigra de su ciudad y se va a la capital. Preocupaciones económicas, preocupaciones de dejar a la familia. En el caso, por ejemplo, Gonza no había terminado el colegio. Nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, que en el caso de los Bunkers, que son 3 parejas de padres, porque como habemos 2 parejas de hermanos, los
las tres parejas de padres eran súper apañadores, eran súper apoyadores, ¿cachai? Porque si uno lo piensa ahora en retrospectiva, a lo mejor incluso ahora podría ser más fácil, pero hace 20 años atrás que un niño le dijera a su mamá, voy a ir a terminar el colegio a Santiago, porque en realidad mi afán es sacar adelante mi banda de rock, yo creo que en ninguna parte los papás te dicen, ah, sí, claro, buena onda, sí, vaya nomás. ¿Cachai? Y en el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de Gonza, que tenía que llegar a terminar el cuarto medio a Santiago, los tíos, por ejemplo, Tercero y cuarto. Tercero y cuarto, ya, sí lo apoyaron, ¿cachai? Entonces, eso es muy raro que se dé. Y nosotros tuvimos esa fortuna de tener papás como que siempre alentaron y apoyaron y tenían la confianza también que en el fondo nosotros... Igual obviamente hubo que convencerlos, no fue una cosa... Sí, no era como, sí, claro, vaya, sí, pero apoyaron full, digamos, ¿cachai? Eso es anómalo, ¿cachai? Perfecto. Sí. Bueno, y en ese momento ya en Santiago que estaban establecidos, ¿cuáles fueron como las estrategias para darse a conocer y ya que en un momento corto como que ya se hicieron bastante conocidos después de esta incertidumbre? No teníamos una estrategia así propiamente tal, lo que sí hubo una especie como que nos íbamos planteando objetivos que teníamos que cumplir. Por ejemplo, lo mismo que decía Francis, sacar un show. Sacamos ese show, invitamos a la mayor cantidad de gente, por ejemplo, que conocíamos, que pudiera tener que ver con el medio. Gente de otras bandas, sobre todo gente de otras bandas, porque no conocíamos como gente de medios y cosas así. Y lo otro que hicimos, el paso siguiente fue grabar un demo, ¿cachai? Porque empezamos a chocar con el hecho de que cada vez que queríamos conseguir un show, nos decían, ah, traigan un demo. Y nosotros no teníamos demo. Entonces grabamos un demo con una cámara de video, ¿cachai? Grabamos con una cámara de video, grabamos 5 temas, eso después lo metimos, se lo pasamos a un amigo que lo metió en un ecualizador y como le puso ya, ponle un poquito más debajo, ponle un poquito, ¿cachai? Exacto. Y eso se transformó en un demo, y esa era nuestra carta de presentación. Y después, ese demo, nuestro amigo, el Mauricio Melo, que era guitarrista de Los Santos Dumont, se lo llevó a Carlos Cabeza para con ese demo poder conseguir un buen precio en un estudio que tenía Cabeza ya para poder grabar nuestras canciones de manera un poco más profesional. Y eso terminó derivando, te estoy hablando de esto, nosotros nos fuimos a Santiago en febrero del 2000, en abril tuvimos nuestro primer show y en agosto, septiembre estábamos grabando nuestro disco, por así decirlo. Perfecto. Pero de forma independiente, lo financiábamos nosotros, ¿cachai? Ese fue el rollo. Y bueno, y ahí nos ayudó mucho Melo y nos ayudó mucho Cabeza también, porque Cabeza fue como el que escuchó todo el material que teníamos y nos dijo, oye, esto es un disco, esto terminen de darle forma, vénganse al estudio, yo les presto el estudio. Sí contamos con colaboración de gente que tenía más experiencia que nosotros y que nos ayudó en términos de energía y de recursos, no de dinero, pero de recursos, el hecho de poder irte a un estudio una tarde más, sí, a terminar un disco, por ejemplo, este tipo de cosas. Porque, claro, de hecho ahora suena insólito el hecho de que ese disco se grabó en el fondo en 2 jornadas, completo. Porque la banda estaba tan ensayada que nosotros llegamos, tocábamos el tema un par de veces y era como, ya, ok, eso es. Y ahí fue cuando Cabeza después le dice, oiga, aquí tienen un disco, ¿por qué no vienen mañana y termínenlo? Graben los otros temas que tienen. Sí, llegamos al otro día, que no sé si fue exactamente el otro día o la siguiente semana, y terminamos de grabar el disco. Entonces grabaron como en sesión así todo. Exacto. Todo perfecto. Sí. Buena. Sí, lo único que grabábamos aparte eran las voces, pero por ejemplo, ni siquiera regrabábamos los solos de guitarra, nada. Era todo absolutamente en vivo, como si estuvieras tocando en un club, por así decirlo. Claro, buenísima. Sí, y de ahí salió el primer disco, que tampoco era como el objetivo en ese momento entrar a grabar un disco, era entrar a hacer un registro de un par de temas para que sirviera como ya un demo un poco más profesional, para sacar tocatas, para llevarlo a la radio. Para ver si en una de esas también en la radio enganchaban, pero el hecho de que terminara ser un disco fue algo que no lo planeamos así. No estaba planificado.
Ajá. Claro. Ok. Oye, chicos, ¿cuál es la diferencia que hacen ustedes entre fama y popularidad? Que lo escuché una vez por ahí. Ya habíamos hablado de esto alguna vez. Mm, Yo creo, mira, yo creo que la fama es lo que, no sé, lo que busca la mayoría de la gente hoy que uno ve en los medios de, no sé, las Kardashian, ponte tú. O la gente que anda preocupado como de los followers en Instagram o como en las redes sociales. Yo siento que el rollo nuestro siempre tuvo que ver más por el lado de, o sea, nuestro objetivo era como que el grupo se volviera popular en el sentido de que las canciones fueran conocidas. No nos importaba tanto de que la gente nos reconociera a nosotros o que una cosa como que te reconozcan en la calle o como que conozcan tu rostro, sino más bien que las canciones fueran Ocuparon un lugar como en el corazón de la gente. claro. Eso es lo que siempre aspiramos. Yo creo que por ahí va un poco la diferencia. perfecto. Sí. Bueno, ¿En dentro qué? de lo que comentan ustedes, me queda muy claro, bueno, y a todos ya por el hecho de poder grabar, como ustedes decían, este primer como disco en vivo, ahí se nota todo el ensayo que tenían detrás, todo este proceso que habían ya llevado hace mucho tiempo para poder llegar y grabar de una, como se dice. Entonces Ajá. aquí yo también quiero saber o dar como recomendación a ustedes que recomienden de estos procesos artísticos, de esta disciplina finalmente que lo ha ayudado a ustedes. ¿Qué importancia ha tenido esta disciplina en sus procesos artísticos grupales e individuales? Que es lo que veo que es muy importante. Absoluta importancia. Yo creo que es lo que marca cualquier tipo de diferencia. Cuando llegamos a Santiago y nos pusimos como objetivo todo esto que hemos estado hablando, el de conseguir una tocata, el de algún día a lo mejor grabar un disco, de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, pensábamos que eso iba a ser. Mira, nosotros yo creo que éramos medio marxistas porque teníamos la teoría Claro. del valor trabajo, ¿cachai? Y que mientras más trabajáramos, eso iba a traer más resultados. Eh, ensayábamos la misma cantidad de horas que alguien que va a Como una pega trabajo. normal, digamos, le dedicamos la misma cantidad de tiempo que si estuviéramos como contratados por, no sé, en una oficina y tenemos que marcar tarjetas y no nos podemos ir Hasta que cumplamos las 8 horas. Claro, eso es lo que hacíamos, aunque tuviéramos o no tuviéramos tocata. Y creo que eso fue afianzando, por un lado, nuestra forma de tocar, la química también en el grupo, porque en una banda es muy importante llegar a un punto donde como que no tenéis ni que mirar a tu compañero y ya sabéis lo que vais a hacer. Como esos equipos brasileños, ¿cachai? Cuando uno De ve, memoria. claro, ¿cachai? Que ve y sabe que el compañero atrás viene corriendo y tira la pelota y el otro viene y... Era un poco como ese es el engranaje que queríamos que funcionara y que yo creo que fuimos desarrollando a través de esa pega que se hizo de ensayo y con mucha disciplina de por medio. De hecho, Entonces, gracias a eso yo creo que grabamos 3 discos, sacamos 3 discos en 3 años. Claro. perfecto. Entonces, teníamos el objetivo de rápidamente tratar de tener un repertorio amplio para, bueno, para poder vivir realmente, para poder salir a tocar, para tener una excusa para que el grupo estuviera en consideración de la gente que saca las tocatas, la gente que programa en la radio en esa época, que también era importante. Creo que todo ese trabajo de disciplina fue muy importante para lograr esos objetivos. Claro, es importante lo que dice Francia ahí porque hay un momento en que nosotros nos damos cuenta que que esto tiene que ver un poco después de lo que pasa con el primer disco, que mientras más canciones nosotros lográbamos sacar, más canciones podíamos poner a lo mejor en la radio, más canciones se sabían del grupo y más te llamaban para tocar. Y eso significaba que podíamos pagar el gas y el agua,
¿cachai, no? Exacto. Entonces, como que, sobre todo en una primera etapa, que es la que dice Francis, de los 3 primeros discos que salen en el 2001, el 2002 y el 2003, todos corresponden a esa como ética de trabajo y a una cosa de decir, bueno, aquí matamos 2 pájaros de un tiro porque nos desarrollamos artísticamente y por otro lado también nos vamos afianzando en términos laborales, que es súper importante cuando uno está partiendo, ¿cachai? Uno necesita esa seguridad, incluso el hecho de sentir que estás trabajando, porque no es que siempre en todas las tocatas en un comienzo se llenan y va a ir mucha gente, pero el hecho de tú sentir ese feedback de trabajo, de, estoy trabajando, lo estoy haciendo, eso también va ayudando a tu confianza como músico, ¿cachai? O como trabajador del arte, por así decirlo, ¿cachai? Yo creo que eso es fundamental. Sí, es fundamental, yo creo, y que se ve muy poco, o a veces uno conversa con bandas y en general no le toman ese peso. O en general yo también me siento incluido. Así. ¿Y cuánto era entonces lo que ensayaban? Prácticamente lunes a viernes, jornada completa. Claro. Ponte Increíble. tú, nos juntábamos a las 10, parábamos a las 2 a comer, íbamos a comer donde cerca de la sala de ensayo que teníamos, había como un templo Krishna, entonces ahí podíamos comer barato también. Entonces nos íbamos a comer ahí, estábamos, ponte tú, hasta las 3 y después de las 3 a las 7, y generalmente también lo que hacíamos, que también una cosa muy importante creo yo en las bandas, es que después de las 7 nos íbamos generalmente a la casa, por ejemplo, de Mauro, que era la que estaba más cerca de la sala de ensayo, y A escuchar el ensayo. a escuchar ensayos, a seguir hablando, qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Hoy, en el fondo como que seguíamos, el rato que no trabajábamos, seguíamos como soñando con lo que había que hacer, ¿cachai? Entonces estábamos demasiado concentrados los 5 en el grupo, no teníamos como otro horizonte, ¿cachai? Estaban en una misma sintonía todos. Sí. Estaban Sí. como tan acoplados, tan complementados, que ese trabajo surgió y fue tan rico, fue tan productivo, quizás por este mismo tema de la disciplina que muchas veces a otras bandas nos cuesta también por un tema de que tenemos que cumplir deberes, nuestros trabajos, algunas son mamás, otras son papás, entonces eso mismo también te va como restando tiempo para poder dedicarte 100% a esto que es la música. Sí, sin duda. En ese tiempo nosotros, por ejemplo, los chiquillos venían recién saliendo, algunos no habían salido del colegio, otros venían recién saliendo, yo había terminado la universidad, tampoco tenía claro en ese sentido como ese tipo a lo mejor de obligaciones extras, ¿cachai? De lo que tú bien mencionas. Claro, en el caso de nosotros no las teníamos. Entonces sí podíamos Claro. volcar toda la energía en la banda. Sí. Uh-huh. Eso fue, yo creo que igual un punto a favor para ustedes en esa época. Fue como Sí. el momento, el lugar y la edad precisa. Sí, yo creo que sí. Sí, porque si no, probablemente si hubiésemos, o sea, no sé. Además, disculpa, teníamos Sí. todas distintas edades, porque en el caso de Mauro Basualto, que es el batero, que es el mayor de la banda, y porque yo era el menor, nos llevamos 14 años de diferencia. Entonces son experiencias de vida demasiado distintas, ¿cachai? Yo, imagínate, recién saliendo del colegio, Tenía 18. él ya había tenido muchas bandas, o sea, desde los 80 que tenía bandas, ¿cachai? Entonces traía otra experiencia que también nos ayudaba a los más chicos a tener como cierta conciencia un poco del... Por ejemplo, él decía siempre, o sea, llegamos a Santiago y bueno, él era un poco categórico, como de repente para decir algunas cosas, pero ¿cachai? Siempre decía que encontraba que todas las bandas en Santiago eran súper flojas. ¿Cachai? Entonces nosotros veníamos como con este ímpetu de Conce y con la cuestión así como, bueno, si las bandas de acá son flojas, vamos a llegar nosotros y vamos a trabajar, y eso obviamente va a marcar una diferencia. Pero sí tuvimos suerte de contar con distintos tipos de experiencias. O sea, el caso de Mauro, por ejemplo, él ya era padre, ya había tenido trabajo, o sea, ya había tenido como responsabilidades de ese tipo, pero sabía que ahora era su última oportunidad. Claro, que había que dedicarse a esto, y era como si no, en el fondo, si no nos jugamos por tratar de sacar esto adelante ahora, nos vamos a arrepentir siempre.
¿cachai? De por qué no lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad. Claro. Y ese era como el razonamiento. ¿Y algunos lo tuvieron que convencer así como hagámosla o todos finalmente como dijeron ya tenemos que hacerla? No, Así? todos teníamos muchas ganas de vivir de la música, Ya, ¿cachai? perfecto. Yo creo que eso yo creo que era un sueño, ¿cachai? Como vivir de la música, vivir de que tu banda toque, de que compones, ¿cachai? De Sí, que ese era nuestro sueño, porque en el fondo es como ser futbolista, ¿cachai? Es como que te paguen por jugar, exacto. ¿cachai? Es como, y es la mejor manera de, imagínate, no tener un jefe, o sea, Sí, era demasiado maravilloso todo lo que, la- todo lo que prometía, ¿cachai? ¿No? Entonces, exacto. sí estamos dispuestos a no tener un jefe, a no, Pero para eso teníamos que ser nuestros propios jefes claro, y estarnos Claro. absolutamente, o sea, como chicoteándonos eh, y, y sí, pues, porque era ridículo. Yo por lo menos no veía colegas que se levantaran así tan temprano en la mañana para ir a ensayar. no, pues no. Y de No, hecho, esa ética o por ejemplo, nosotros, con todo lo bueno que uno es, o sea, cuando joven que a uno le gusta el carrete y todo, por ejemplo, por ejemplo, nunca metimos copete en la sala de ensayo, ¿cachai? Bueno, Porque para nosotros era como, o sea, si queremos chupar, podemos chupar después, después. después, o podemos tener la fiesta en la noche, ¿cachai? No Pero así tener como mm, le teníamos mucho respeto al trabajo y a la música, ¿cachai? En ese sentido, ¿cachai? Perfecto. Bueno, y entonces ahí queda claro un poco que ustedes se van a Santiago y finalmente esta pregunta surge, ¿cómo experimentaron la centralización cultural en Chile? Porque ahí a mí me da como para pensar que finalmente como que en región es muy difícil y todavía se ve esa dificultad y que finalmente como esta decisión de irse a Santiago, como que Santiago es todavía o sigue siendo. Yo creo que ahora es diferente. Nosotros nos vinimos hace 12 años de Chile, pero siempre hemos estado viajando para allá y hemos mantenido, o sea, vivimos 2 meses al año o 3 meses al año allá por lo menos, digamos. Pero si ahora es distinto, en esa época, lo mismo que hablamos delante, como no había internet, no habían plataformas digitales, Claro, dependía mucho de la radio, si era como la centralización la vivimos en ese sentido como que tuvimos que comernos la nueva y viajar, ¿cachai? ¿No? Yo diría que hoy día es un poquito más distinto. Yo creo que yo sí tengo la idea que puedes llevar a cabo proyectos desde región. lo local, digamos, ¿cachai? ¿No? Pero a lo mejor eso podemos desarrollar después. Eh, en el caso de Conce, que como que hemos estado más al tanto porque tenemos amigos allá que siguen haciendo cosas y hay un montón de gente que graba discos, toca, o sea, igual viaja, tiene que viajar de repente a Santiago, pero básicamente viven en en construcción, Concepción y desarrollan igual sus carreras. claro. Además que hoy día, Perfecto. por ejemplo, antiguamente, si tú querías hacer, por ejemplo, llevarla. Antes, por ejemplo, si querías que tu grupo lo escucharan en Argentina, por ejemplo, necesitaba pasar por un sello y que ese sello se pusiera de acuerdo con otro sello en Argentina y publicaran tu disco y ese disco llegara a una disquería y pasara un chiquillo, se metiera a esa disquería, viera tu disco y se viera que la portada era tan buena que le interesara escucharlo, abrirlo, no sé, ¿cachai? Hoy día no, porque hoy día, por ejemplo, a través de las plataformas digitales ya no No, dependís de algún funcionario para que te escuchen o en Bogotá, o en Tokio, o en Linares, o en Punta Arenas, sí, ¿cachai? Hoy día, o sea, hoy día hay otros métodos para dar a conocer la música y para distribuirla. Y esto es una cosa que ha ido cambiando en los últimos años y es bueno que uno tenga conciencia de eso también para aprovecharlo, ¿cachai? claro, Porque quizás a lo mejor cuesta hacer el cambio de switch, ¿cachai? Pero hay un exacto. cambio de paradigma hoy en día que se está viviendo y se va a seguir viviendo en un tiempo más. Y hoy día distribuir la música es un poco más simple que en aquellos años, ¿cachai?
Sí. Grabarla también es más simple, porque Es antes tenías verdad. que ir a un estudio de grabación. Hoy día alguien puede grabar, hoy día hay gente que graba discos en su pieza, Sí, los home studios están muy de moda ahora. Sí. por Está todo supuesto. más accesible, la interfaz de audio, los micrófonos. Exactamente. Eso hace 20 años no era impensado. ¿Cachai? Sí. Oye, chicos, ¿qué les parece si nos comparten otro temita musical? Perfecto. Claro. Perfectirijillo. Con ustedes hoy, Mauricio y Francisco Durán. ¿Qué nos van a presentar ahora, muchachos? Vamos a tocar una canción de los Bunkers de la primera época. A propósito de lo que estábamos hablando. Que no lo tocamos hace años en todo caso, pero... Ah, ya. Para recordar. Que se llama Las cosas que cambié y dejé por ti. Si pudiera sacarlo de ella, lo podría guardar en un cajón. Por las noches abriría los broches y podría ver al fin el rostro que me hizo feliz y podría ver morir la pena en mí. No sabes cómo la amo yo, no sabes que me enamoro, no sabes cuánto de ella vive aquí, las cosas que cambié y dejé por ti. Si pudiera, moriría con ella, robaría su alma y su corazón. No sabes cómo la amo yo, no sabes que me enamoro, no sabes cuánto de ella vive aquí, las cosas que cambié y dejé por ti. Por las noches abriría los broches y podría ver al fin el rostro que me hizo feliz y podría ver morir la pena en mí, la pena en mí, la pena en mí. Oh, qué buen tema, chiquillos. Qué buen Buenísima. tema. Nos hace recordar cuando éramos nosotros. Ah, ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Oye, Bueno, y, recordar cuando era Maldor. A mí y esa también. canción, ¿de dónde surge? ¿Quién es el que la crea? Porque
bastante inspirado en esa mujer ahí, en esos momentos. ¿Cómo, cuáles son las anécdotas de esa canción, de esa producción? Parece que no quieren contar. No, está escrita para una chica ahí de Maulina. Ah, ya, perfecto. Ya para seguir, ahora, después ya de todo este tiempo que estábamos conversando en Santiago, momentos buenos, momentos malos que nos deja la vida, la música, ahora yo quería consultar ya cuando ustedes con el tema internacional, ¿cómo y cuándo se abren las puertas como para la circulación internacional? Comentando también lo diferente que está como a la actualidad, que ahora uno va a feria o como tú decías, le puede enviar la música por un link y alguien lo escucha en otro país. En ese momento era todo mucho más difícil, así que quiero saber cómo ustedes ya se internacionalizan. Ajá. Eso empezó a partir del disco Vida de Perro, que fue el cuarto disco que grabamos. Y que para esa instancia nosotros firmamos con una disquera independiente en Chile que se llamaba La Oreja. Un sello pequeño. Ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de la intención de publicar el disco en México. Pero nosotros no creíamos la verdad porque habíamos escuchado hablar antes a otros tipos y de otros sellos, de repente no, sí, porque en México, y nosotros siempre sentimos que había que ir paso a paso. Entonces recién estábamos cumpliendo con el objetivo de hacer una gira nacional, de poder haber ya tocado en todo Chile, y nos vino de perilla el hecho de que se abrieran las puertas y de editar el disco en México. Tuvimos la oportunidad de conocer a algunos integrantes de Café Tacuba en una Jane Fonda, que se hizo como el año 2005. ¿El mismo 2005? Sí. ¿No fue un poquito antes? No. ¿No? No. Según yo, bueno, claro, y ellos escucharon el disco Vía de Perro, les gustó mucho, y se trajeron algunas copias de México, que repartieron en algunas radios. Fue súper importante, fue súper clave ese link y esa labor, porque se produjo algo muy espontáneo y orgánico, y es que los temas lo empezaron a tocar acá, sin nosotros haber hecho ninguna gestión, ¿cachai? claro, porque sin que alguien haya hecho un plan o un sello haya hecho, claro, como que haya tenido como un marqueteo, ¿cachai? Como especial, sino que empezaron a tocar los temas en la radio, a la gente le empezó a gustar los temas, lo empezaron a pedir, y en ese tiempo había una radio acá que se llama, bueno, todavía está, que se llama Reactor, que era muy escuchada y muy con la camiseta puesta en cuanto a lo que tenía que ver como con el rock y la música indie, con el rock en español, y sobre todo también, disculpa que te interrumpa, siempre estaban súper atentos, todavía lo están, digamos, atentos a las cosas nuevas que iban saliendo. Sí. No era como tocar, eternizar a Soda Stereo en la radio, ¿cachai? ¿No? Perfecto. Sino que siempre están mostrando cosas nuevas. Y todas esas cosas confluyeron, además de, a propósito de lo que hablábamos de las plataformas, era como los inicios de MySpace. Sí, me acuerdo. Y hubo un grupo de gente acá en México, como fan de la banda, ya a propósito de que se pagaban los temas y todo, crearon una página de MySpace que empezó a tener mucho movimiento. Y ahí fue con las primeras veces que nos enteramos de que había gente acá en México que escuchaba las canciones y todo. Pero fue algo muy, muy afortunadamente para nosotros, lo digo afortunadamente porque creo que así es como nos gusta que funcionen las cosas, a través de las canciones, fue algo muy, muy natural. Fue muy natural y muy a través como del gusto genuino de un grupo de gente al principio y después cada vez más gente por las canciones de la banda. De hecho, nosotros en diciembre del 2005 recibimos un mail de Meme de Café Tacuba que nos comentaba que se estaban tocando los temas en la radio. Pero nosotros no sabíamos muy bien, como tampoco conocíamos México, no sabíamos qué significaba que te estuvieran tocando en la radio en México, porque no
no teníamos, o sea, por más que te digan que México es grande, uno tampoco hasta que no viene no entendí de qué, No lo claro, dimensiona. de qué estamos hablando, del Claro. volumen de gente. Entonces sucedió que entre los Tacubos se llevaron los discos de nosotros, se los trajeron, perdón, en septiembre. En diciembre recibimos este mail que nos dicen que están tocando los temas en la radio. Por ahí, esa misma fecha, también nos dicen de parte del sello que, que la EMI acá en México quiere editar el disco, Vida de Perro, y que nos están invitando al Vive Latino. Entonces, entre Oh, septiembre, diciembre y después Vive Latino, que fue en marzo, a nosotros como que se nos quedó como todo, pasó algo todo llega- muy rápido y llegaron muy todas de rápido. una. Claro, Oh, porque qué cuando vinimos bueno. ya a tocar al Vive Latino, y cosa que nosotros no teníamos, de verdad no teníamos idea de lo que veníamos, la banda tenía por lo menos Llueve sobre la ciudad, Ven aquí, Miéntele, Para que y no está. ahora que no estás, y Volveré, tenía por lo menos 5 temas que eran súper conocidos en la gente. Entonces podéis parar un show en un festival, pero feliz de la vida, ¿cachai? Entonces Buena. pasó que nosotros, la primera vez que tocamos en México, tocamos para 30.000 personas. ¿El Vive Así, Latino fue? claro, Buena. ¿cachai? Y Ya. eso tenemos muy claro que también tiene mucho que ver con esto que decía Francis, que no correspondió a un plan ni a una estrategia, sino que tuvimos la fortuna de que hubo interés por alguna razón por nuestra música acá, ¿cachai? Exacto. Y Sí. eso sabemos que también no se le da a mucha gente, ¿cachai? Creo que Mm, también coincidió con una época en México, a propósito de lo que hablábamos, por ejemplo, de esta radio reactor, donde sí estaban las orejas bastante atentas a todo lo que estaba pasando en toda Latinoamérica, yo creo. Eh, de hecho, había muchos festivales de rock. O sea, durante el siguiente año nos tocó venir muchas veces y eran festivales de rock, generalmente, Y de rock en español. claro, y generalmente como auspiciado por una marca o una cerveza, pero en muchas ciudades de México se hacían festivales de rock y para mucha gente. O sea, miles y miles de personas. Entonces, como que también coincido con ese, porque hoy día no es así. O sea, no existe esa cantidad de festivales. O sea, existe. Afortunadamente, México es suficientemente grande como que todos los estilos de música hay espacio para todo. Pero en ese momento sí había creo que el rock tenía una cierta preponderancia y eso obviamente perfecto. se veía reflejado en los medios, en los festivales y en el público también. Claro, porque en el fondo teníais la oportunidad de ir a tocar hacia el interior, por así decirlo, no solamente en ciudades grandes, y bueno, que aquí las ciudades son muy grandes, pero por ejemplo, ibais a Sí. tocar a Puebla, no sé, y teníais 70.000 personas en Puebla, en un Oh, estadio, ¿cachai? O ibais a tocar a Monterrey, teníais otras 80.000, ese era el tipo de volumen de festival en el que andábamos tocando, ¿cachai? Y para oh, nosotros era súper bueno porque estábamos recién dando a conocer la banda y era llegar a mucho público. masivo. Claro, lo único que teníamos que preocuparnos era de tocar la raja, ¿cachai? Esa era nuestra única preocupación, porque sabíamos que si Claro. tocábamos Mortal, ganábamos demasiado público, ¿cachai? Qué bueno. Sí, y ahí es donde entra lo que hablábamos al principio de la disciplina del ensayo, del estar súper siempre así como con el sonido Listos, claro. impecable, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Claro. Oye, chicos, ¿cuál fue la importancia que tuvo la radio en los tiempos de los búnker? Porque ahora sabemos que hay plataformas y todo esto ha evolucionado, ¿cierto? Porque ahora tenemos plataformas digitales y todo. Pero en los tiempos de los búnker, ¿cuál importante fue la radio para ustedes? Fue súper importante. Fue súper importante, bueno, al principio en Chile, toda esta época que hablamos de estos 3 primeros discos donde fuimos desarrollando y como eh, creo que todavía era muy importante el single. Bueno, creo que hoy día también de nuevo es importante el single, pero Sí. eh, eh, por ejemplo, creo que uno de los primeros hitos que tuvimos como banda fue el hecho de que nos invitaran a las raras tocatas nuevas, que era un espacio que había en la Rock and Pop Sí. y donde las bandas podían tocar en vivo en el estudio de la radio. A través de esa rara tocata se empezó a forjar una relación especialmente con la radio, con esa radio, con Rock and Pop, y empezaron a tocar mucho los temas nuestros. No así como de un día para otro, pero de a poco se fue como desarrollando
una relación que creo que a todos nos servía, a la banda y a la radio, porque también era era una banda que de alguna manera estaba siguiendo algo de lo que ellos habían intentado determinar durante una década ya antes, ¿sí? Y creo que fue súper importante para nosotros para poder salir de Santiago. Mira qué curioso, a propósito de lo que hablábamos delante, necesitamos salir a través de un medio de Santiago para poder salir a otras partes, porque por ejemplo con el primer disco creo que nos tocamos en Conce y en Santiago solamente. Claro. Cuando recién sacamos el segundo disco y empiezan a tocar, por ejemplo, Miño en la radio, que fue como el primer sencillo de nuestro segundo disco, ahí tuvimos la oportunidad de ir a tocar a Valparaíso. Después, con ese mismo disco fuimos a tocar a Arica, a Iquique, algo por ahí cerca de donde ustedes también, y Temuco, creo. Y así íbamos sumando. Después ya, bueno, también, sí, fuimos a varios festivales después hacíamos muchos festivales de provincia en el verano. Pero uno lo notaba en el sentido de que, por ejemplo, ya la Rock and Pop era una radio más abocada al rock y al pop, obviamente, ¿cachai? Entonces eso tenía cierto alcance, pero después cuando, no sé, más adelante el grupo ya estaba más consolidado y te tocaban, no sé, un tema en la radio cooperativa o en la radio Corazón, uno cachaba inmediatamente el efecto de eso, porque ya no vaya a tocar solamente a lo mejor a Valparaíso, a Conce, sino que se va extendiendo como Claro. el radio de alcance de la banda, ¿cachai? Y no solo geográficamente, sino que a nivel etario, porque la gente que escucha la radio cooperativa no es la misma que escuchaba rock and pop. Entonces cuando nosotros nos tocaba solo la rock and pop, llegaban puros cabros a las tocatas. Pero después ya si hacíamos un show en un teatro, por ejemplo, y ya te tocaban en cooperativa, ya iban los cabros, iban los papás, ¿cachai? Claro. Iba gente que era, Sí. nosotros en ese tiempo a lo mejor teníamos 20 años, pero ya iban tipos de 40, ¿cachai? O incluso de más edad, ¿cachai? Y eso a nosotros nos ponía muy feliz, porque si una cosa que siempre tuvimos claro, a propósito de lo que te decía al principio, era como no segmentar nosotros al público, o que la música no segmentara al público, sino que al contrario, era como, bueno, que sean de grupos etarios distintos. Mientras más cabros chicos, nosotros cuando llegaban niños a las tocadas, felices, ¿cachai? Si llegaban, veíamos buenos así de barba blanca, felices, ¿cachai? Y también que fueran de distintos grupos socioeconómicos, de distintas partes del país, ¿cachai? Eso era lo que nosotros siempre sentimos que eso es lo que la labor que cumple la música, de unificar lo que otras cosas dividen en el fondo, ¿cachai? Sí. Entonces sí era importante la radio. Oye, en ese momento que estamos hablando, en ese momento que hicieron esta gira por Iquique, Arica, Talca, Temuco, ahí más o menos como equipo de trabajo ya tenían, no sé, un manager, cómo gestionaban que salieron estas presentaciones, porque también era súper complicado. No sé, Sí, en cuanto a era equipo y cómo sí. se gestionó esto. Sí, ahí, como para esa altura, creo que ya habíamos como logrado conformar un grupo de trabajo, que sí había una manager, bueno, tuvimos un par de managers, como en esos años. Pero también autogestionábamos mucho, porque Perfecto. por ejemplo, la primera vez que fuimos a Iquique, fue una tocata que nosotros autogestionamos. Nosotros contratamos el teatro municipal de Iquique, nosotros nos pegamos el pique, cacha, que como no teníamos plata, o sea, teníamos para descansar una sola noche. Oh. Y teníamos que volvernos, entonces y nos fuimos en van. En una van chiquitita, apretado, ¿cachai? Entonces viajamos, que eran ¿cuántas horas? Vida de perro. Fue como 24 horas. Sí, como 24 horas. Un día entero viajando, llegar, probar sonido, tocar, dormir y volverte. Porque no te podíais quedar y nos quedamos en una pensión, ¿cachai? Claro. No era como, no podíais quedarte, hoy me quedo descansando 2 días aquí en una piscina, en un hotel. No, o sea, ni de chiste. Además, ¿cachai? estaban ustedes produciendo también el evento, era todo más, Exacto. Sí, más trabajo. Sí, me acuerdo, porque nosotros teníamos como el objetivo, o sea, y también que pensábamos que era uno de los mejores lugares para mostrar la música en los teatros. Entonces era nuestro sueño como poder en cada ciudad
como tocar en el teatro de la ciudad. teatro, ¿cachai? Ah, hasta el momento no habían hecho eso, como de tocar en teatro, eras como... No, No. porque era difícil. Entonces, muchos de esos primeros ejercicios era pura pérdida, desde el Claro. punto de vista económico. Pero De- lo hacíamos igual porque sentíamos que teníamos que ir a Iquique y a clavar la bandera en Iquique, ¿cachai? Era como... Y de hecho lo del Teatro Regional del Maule, me acuerdo que cuando lo inauguran y todo, después nosotros le sacamos mucho jugo al teatro allá en Talca, porque Perfecto. nos encantaba ir a tocar ahí, fuimos muchas veces a tocar. De hecho, siempre Sí, fue como uno de nuestros lugares predilectos para ir a tocar, nos sentíamos súper cómodos trabajando ahí, teníamos bueno, buena y onda con la gente y todo, me ¿cachai? imagino también por el otro tema que en los teatros también la técnica, el espacio, porque en general ustedes donde tocaban en Santiago, en esos bars, finalmente a veces no están las condiciones. También Sí, por ese lado iba un poco que querían ir Exacto. a sí. estos teatros. Ah, Sí, exactamente. Ese era el rollo. Y también sentíamos que era un lugar donde la gente iba a ir a escuchar a la banda, también. ¿cachai? Sí. Porque, Oye, sí, dale. siguiendo un poco este tema ya, porque ahí están hablando casi pura autogestión, principalmente de ustedes, y aquí viene como una pregunta de lo que está tan de moda y también en tela de juicio el tema de los fondos concursables. Quería consultarles qué opinan ustedes de esos fondos y si alguna vez cómo participaron, porque por lo que me da a entender es como que no, en esos momentos por lo menos. No, Hubo un intento una vez al principio de postular a un a fondar. un fondar, que era Ya. para tener recursos para grabar el primer disco, pero Ah, nos perdimos. Pero no nos lo ganamos. Este, este demo qué raro. Así. este demo que hicimos con esta cámara de video que te dije, Ah, perfecto. ese demo lo mandamos y llenamos el formulario y esa era nuestra carta de presentación y queríamos fondo para grabar nuestro disco y en el fondo mandamos ese demo para mostrar nuestra música. Oh, Pero no pareció gustar. Entonces, ya. Esa fue la entonces evaluación de ahí, finalmente, como musical, como que el entonces de ahí yo jurado. creo De ahí que nunca más nunca más como que nos alejamos de ese, sabíamos que no podíamos contar con eso, por así Ya, decirlo. Ahora, yo creo que con los años también se han desarrollado y hay más fondos y creo que es bueno de repente tener más conocimiento y ocupar esos fondos sí, públicos. A mí, yo lo único con lo que no estoy de acuerdo es cuando, yo por ejemplo ahora no lo ocuparía en el sentido de, por ejemplo, un proyecto como bueno, de los bunkers ya no existe, pero siempre se me ha hecho raro cuando gente que es muy conocida y que ya tiene una carrera postula esos fondos para grabar sus discos. A mí no se me hace ético, ¿cachai? En el entiendo. sentido que digo, bueno, si alguien puede solventar su carrera, puede de repente buscar otra forma. Siento que esos fondos están para bandas nuevas que necesitan ese fondo. O sea, creo que una banda consolidada puede sacar los recursos de otra parte. No estoy Entiendo. diciendo que no le cueste, pero puede hacerlo. ¿Cachai? No, se me ha- no, no sé. No me gusta de repente cuando veo colegas como hoy sí grabé mi disco gracias al Fondar, ponte tú, Sí, sí, y digo, bueno, no sé, como que creo que alguien podría necesitar más ese recurso. Entonces, como entiendo. que o por lo menos hemos siempre sido cuidadosos con respecto a eso, ¿cachai? Sí. Eh, eh, pero sí hay fondos que están ahí para ocuparse, y sobre todo también hay y depende que, de la naturaleza del proyecto también, exactamente, qué es lo que se quiere hacer. claro, porque a lo Porque mejor a si lo hiciera mejor un para sacar proyecto, un disco pero para hacer un proyecto es de como un poco normal investigación, también para ya. hacer un proyecto de investigación estaría Claro. choro, por ejemplo. Claro, o un Tendría que tener una rescate, inspiración. ustedes hacen también un rescate, claro, destacar algo que a alguien no se le ocurre, no tiene esa visión, creo que también sería aporte, como dices Claro, tú, pero depende de la claro, línea o, Exacto. bueno, sí. Tendría que estar como muy bien justificado, ¿cachai? exacto, Eh, sí, creo que sí, pero sí creo que es importante que nosotros, o sea, si vivimos en un país que en el fondo destina tan poco recurso a la cultura, sí creo que es bueno que esos pocos recursos que estén se aprovechen y se aprovechen en y que el destino de esos recursos sea para la gente que realmente necesita que esos recursos se aprovechen. No sé si me... sí, se entiende, se Entiende. entiende, sí. Ujú. Oye, chicos, también nos gustaría saber, referente a la versatilidad de ustedes como músicos y la capacidad de adaptación que han tenido.
¿Ya? Y con referente a eso también me gustaría saber cómo fue el proceso de transformación de los Búnker a los Lanza Internacional, porque es algo totalmente distinto. Sí, más que una transformación, yo diría que fue un nuevo comienzo. Fue como un borrón y cuenta nueva. De hecho, nosotros dejamos de tocar con los Bunkers el año 2014 y el primer disco de Lanza recién lo sacamos y lo grabamos el año 2017. Se pasó un periodo de tiempo donde nos dedicamos a otras cosas, estuvimos produciendo, estuvimos Tocando por México. tocando por México también con un músico muy conocido acá que se llama Pepe Aguilar. Entonces, una vez que empezamos con Lanza, fue porque, no sé, como que ya sentíamos las ganas de entrar y grabar canciones nuevas. Conocimos a Ricardo Nájera entre medio. O sea, bueno, no lo conocimos entre medio, lo conocíamos hace muchos años antes, pero surgió la idea de entrar con él a una sala de ensayo y empezar a improvisar y ver qué cosas salían. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos como... Una banda. Claro. E ideas para hacer un disco. Digamos que la banda surgió a propósito de hacer ese disco. Una vez que el disco estaba hecho, creamos nuestro propio sello, que por ejemplo también algo que a lo mejor les puede servir a la gente más joven, que por ejemplo para crear un sello no se necesitan más ganas que dinero, por así decirlo, en el sentido de que tú vas y formas un sello con tus amigos, tenés que crear una empresa, por así decirlo, pero lo puedes hacer con muy poco dinero, pueden poner 10 lucas cada uno y arman su sello, ¿cachai, no? Lo importante es después que a través de ese sello poder ir y a lo mejor buscar alguna manera de generar esos recursos para poder grabar un disco, ¿cachai? Que hoy día cada vez hoy día es mucho más barato grabar que hace un tiempo atrás, por las razones que hablábamos antes de la tecnología y todo eso. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el caso con Lanza, es que a través de nuestro sello distribuimos a las plataformas digitales, ¿cachai? Sí. Y claro, no es un sello que se autoabastece, por así decirlo, no tiene mayores pretensiones que albergar nuestra música y tenerlas bajo... Es como hacerle una casa a tus canciones, por así decirlo, ¿cachai? Es como construirle una casita a tus canciones y donde puedan estar tranquilas y vivir sin mayores lujos, pero tranquilas, ¿cachai? Pero dignamente. Oye, ese gato. Es mi bendición. ¿Cómo se llama? Blanco. Los que ya conocen. Ah, muy bien. Es Bunker Lovers. Oye, entonces lo que sí creo que es bueno, para nosotros ha sido bueno tener esa estructura. Es una cosa que te toma tiempo y tenés que dedicarle atención y todo, pero sí es súper recomendable en el sentido de que podéis darle cierto control a tu música, ¿cachai? Y ya con eso podéis darle un mejor destino, ¿cachai? Sí. No un negocio para lucrar ni nada, pero pero como te digo, es una casa en la cual te puede dar tranquilidad, ¿cachai? Que yo creo que eso es súper importante para los músicos hoy día, sentirse como cobijados, y si esa casa o ese cobijo se lo podéis dar tú a tus canciones, yo creo que es algo que vale la pena poner como un poco el esfuerzo ahí también, ¿cachai? Perfecto. Bueno, un poco en relación a lo que nosotros estamos viviendo acá en la región del Maule, que es parte de esta descentralización. Yo en lo personal igual he participado en hartas ferias, incluso en FINPRO, que tiene relación a México, en MESUR, y como tú dices, ahora es mucho más fácil establecer estas conexiones con programadores, con promotores, uno le envía su dossier, su link y te pueden escuchar. Y también hay muchas más oportunidades ahora. Entonces quería saber un poco qué es lo que piensan de esto que está pasando ahora como en el Maule de este AMA, que es un encuentro
con programadores, con gestores culturales, con encargados de cultura de los departamentos de cultura de cada comuna. También hay una vinculación entre artistas, con Matucana 100, con el Teatro Municipal de Ovalle y entre otros, como que está surgiendo como una generación de red y también esta descentralización. ¿Qué piensan ustedes de que esté ocurriendo esto? O sea, la creación de redes y de afianzar esas redes yo creo que son súper importantes, porque en el fondo es lo que uno siempre ha buscado. Lo que pasa es que ahora hay más conocimiento, hay más desarrollo en gestión cultural también, que al menos cuando nosotros partimos, ¿cachai? Es súper importante que los distintos gestores culturales sepan qué es lo que están haciendo los artistas de sus propias localidades, por ejemplo. Eso es súper valioso, porque está bacán. O sea, siempre va a ser bueno traer un artista que a lo mejor de renombre, o lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, a lo mejor al contar esta experiencia, a lo mejor Exacto. traer a alguien de renombre nacional y que vaya a tu localidad a tocar, o que vaya un extranjero incluso a tocar a tu localidad. Eso siempre es bueno, ¿cachai? Pero así como es bueno que venga eso, también es bueno ver cómo sacar lo local hacia afuera, ¿cachai? Exacto. Y hoy día lo que más yo creo que genera en un mundo súper interconectado, yo creo que lo local es lo que tiene más valor, o sea, en el sentido de que en la medida que tú transmites una identidad de un lugar en específico, eso termina siendo al final lo que tiene un valor, siento, más universal, por así decirlo. Claro, es único, ¿Cachai? finalmente. Oye, porque en el fondo, si uno piensa en una mujer en los años 50 o en los años 60 en San Carlos, ¿cómo se vuelve universal? ¿Cachai o no? ¿Por qué termina siendo algo universal algo de San Carlos? ¿O por qué termina siendo universal algo de Liverpool? No sé si me explico, Sí, ¿cachai? Entonces, sí. en ese sentido, porque son cosas que tienen una identidad definida, ¿cachai? Y eso al final, esa identidad definida termina como enriqueciendo el panorama general, ¿cachai? Entonces, es bueno que se haga. Nosotros cuando partimos, ¿cachai? Que nosotros nos hicimos una carpeta con fotos, ¿cachai? Ah, Y metíamos este demo que habíamos grabado, que lo habíamos grabado en un CD, que era un CDR, un CD pirata, digamos, lo teníamos en esa carpeta. Y nosotros teníamos que ir a un club a hablar con el dueño de un pub. Como le pasábamos la carpeta, venía con una biografía escrita, miraba las fotos, escuchaba el CD, y después nosotros le teníamos que pedir de vuelta la carpeta. Porque no, ¿cachai? claro, Porque la no teníamos habían que llevar a otra recursos. parte. Sí, pues, ¿cachai? Sí, ¿Cachai? Y claro, pero en ese acto como medio que hoy día puede parecer tonto o sí. medio pelotudo, ¿cachai? Había una necesidad como de conectar con quién puede hacer un show, con quién puede generarte tocata, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, no, en ese tiempo no habían ferias. No. Había ferias donde se juntaban las bandas, se juntaban los gestores culturales, los directores de los teatros, o nada, Claro. nada. Entonces, yo creo Es que súper valioso. al menos al haber vivido sin eso, nosotros sí le damos mucho valor a lo que se está haciendo ahora, lo mismo que esto del AMA, ¿cachai? Por eso nosotros como que participamos felices, porque somos como muy conscientes de generar esas redes y de conectar, porque también hemos sido nuestro camino, lo mismo que te explicábamos delante con México, esto de que viene otra banda, se trae la música, van a entrevistas a la radio, dejan el disco en la radio, nos beneficiamos con esas redes de un modo arcaico. Entonces creo que es súper bueno que esas redes hoy día se establezcan a través de la tecnología, a través de las diferentes ferias, a través de la autogestión de los músicos, ¿cachai? Es súper importante que los músicos tampoco no suelten y no esperen a que alguien vaya a hacer esa pega por ellos, ¿cachai? Exacto. Uno tiene que estar haciéndolo. A nosotros nos tocó hacerlo en un comienzo. Partimos en sellos chicos, partimos solo primero, después con sellos chicos, después nos fuimos a Sony, tuvimos que seguir haciéndolo igual, porque aunque la gente cree que cuando firma como con un sello grande, alguien va a hacer esa pega por ti, y la verdad no es así. Después nos volvimos a ir a un sello chico, seguimos haciéndolo, nos vinimos a México, firmamos con Universal México, lo seguimos haciendo, ¿cachai? Había un momento en que Universal México decía, cabrón, no hay más plata para videos, por ejemplo. Y nosotros ya hay que ponerse a trabajar, hay que buscar alguna manera de hacer un videoclip de nuevo, porque en ese tiempo había que hacerlo, ¿cachai? Después salimos de ahí, nos volvimos un sello, ahora tenemos nuestro propio sello,
O sea, esa pega del hecho de llevar tu música por delante, la labor siempre va a ser de uno, ¿cachai? Y lo importante es seguirlo haciendo y llevar tu música con orgullo también. A nadie le va a interesar más que a ti. Exacto. O sea, no me refiero a la música ni al público, me refiero Claro. a la pega, ¿cachai? Como a todo el trabajo que hay detrás, nunca a nadie le va a interesar mucho más, o sea, que a ti, a que las cosas se hagan bien y que estén bien cobijadas, como decía Mauricio antes, como que tengan una bonita casita. Claro. Aunque tu mejor amigo sea tu manager, aún así no le va a interesar más que a ti. No. Claro. ¿Cachai? O aunque sea tu Sí. papá tu manager, tampoco le va a interesar más que a ti. ¿Cachai? Entonces, finalmente, si ustedes no hubieran hecho este trabajo también de gestión propio, los bunkers no hubiera sido lo que es. Queda como... No, Aunque la música no. igual naturalmente, como dicen ustedes, llegó por ese lado, porque ahora uno llega de repente por los contactos que te da un empujón, pero en su caso fue definitivamente la música que lo ayudó, por los tiempos. Es que yo creo que es todo. Son como patitas de una mesa. Claro, exacto. Que si una de ellas cojea... Que lo que pasa es que ahora uno de repente, no sé, con bandas que dicen, no, yo hago muy buena música, pero yo también veo el tema de gestión, que tiene que ser, como tú dices, esa patita que también tiene que estar, porque si no, para coger. Exacto. Sí, porque lo que pasa es que la gente sobrevalora mucho el talento, sobre todo si es el talento propio. Claro. ¿Cachai? Y Exacto. claro, sí, obvio tenéis que tener el talento, pero esa es una parte nomás del asunto. La capacidad de trabajo, la ética de trabajo, yo, o sea, le doy la misma importancia que el talento, porque a lo mejor hay mucho, mira, te aseguro que en Japón hay 20 millones de niños mucho más talentosos que nosotros. Claro. ¿Cachai? Tocando mal, tocando la raja, a lo mejor teniendo una gran comprensión de las canciones, siendo súper, ¿cachai? Pero el talento, o sea, todo el mundo tiene un talento, para lo que sea. El punto es que así con ese talento que tenéis y con las limitaciones que tenéis también. Si no todos a los que le van mejor necesariamente son los más talentosos. ¿Cachai? Sí, pues estar consciente también de esas limitaciones yo creo que es súper importante. Buena. Y estar preparado para la buena suerte y para la mala suerte. ¿Cachai? También. Así claro. para que no sea una excusa. Para que le diga, no, entonces es que tuvo buena suerte. O sea, lo mismo que hablamos delante, yo creo que nosotros tuvimos muy buena suerte en muchos momentos, como cuando hablábamos Sí. esto de lo de México y todo, pero al mismo tiempo creo que estábamos preparados para esa buena Sí. suerte, ¿cachai? Era como, Oye, nos llamaban, tienen que salir a tocar acá. Bueno, ya estábamos ensayados. Es como vamos y tocamos y salimos y defendemos y el resto es saber hacer lo que uno, para lo que se prepara. no, y lo otro que todo yo el les tiempo. rescato muy importante a ustedes, que igual han tenido como esos fracasos, pero en algún momento, claro, ahí llegó la suerte o no sé, pues, pero ya si hubieran el primer fracaso y decir ya, chao, hasta aquí lo dejo, No, pues no era. si momento y traspié, sufrimos muchos también. El punto es qué es lo que hacía en ese momento. ¿Cachai? ¿Qué es lo que hacía en el momento cuando el CEO te dice, cabro, no hay más plata para promoción? Claro. O no vamos a poder hacer otro video. ¿Cachai? Ese tipo de cosas yo creo que son súper importantes. Porque claro, al final lo que es visible es que terminaste haciendo un video con 31 minutos. ¿Cachai? Pero nadie sabe que no había plata para hacer ese video. Que para hacerlo en el fondo hay toda una historia de atrás horrible de portazos y de, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, sí, al final cuando uno se cuenta una historia es como que se cuentan las buenas, ¿no? Claro. Y se ve todo muy bonito y como que todo tiene sentido, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de tener una banda, para nosotros era un ejercicio diario tratar de mantener unida a la banda también. ¿Cachai? Porque es súper delicado también también si no tenía un jefe, de esto mismo que hablamos antes, de que no tenía alguien que te chicotee, mantener el equilibrio entre las personalidades de los distintos miembros de la banda y como seguir adelante y los ánimos, los compromisos. O sea, hay muchos momentos donde se renuevan los compromisos, ¿cachai? Donde hay que tener conversaciones así muy de fondo para volver a ver ya en qué para estás tú, a ver, seguimos en la misma, seguimos pensando lo mismo, ¿cachai? tenemos los mismos objetivos todavía,
queremos lo mismo. Y que de hecho, bueno, yo creo que esa es la razón por la que dejamos de trabajar finalmente con los bunkers, ¿cachai? Porque finalmente ese camino llegó un momento que se separó, ¿cachai? Claro. Y que mucha gente hasta el día de hoy nos pregunta y como que no lo entiende, pero cuando ya no está ese objetivo en común, claro, y Exacto. todos quieren seguir peleando por lo mismo, y esto tiene que ver con lo artístico, con lo administrativo, si se quiere, con todas las patitas de la mesa. Si no, están todos remando ya para el mismo lado. Claro. No tiene ningún Claro. sentido. Chicos, ¿Cachai? Y es súper válido que a través, disculpa, que después de 15 años de trabajo es súper válido que unos quieran una cosa, otros quieran otra, Sí, ya ha o, pasado. o algunos quieran tomar cierto camino, otros quieran tomar otro, eso es súper normal, ¿cachai? Exacto. Pasa en todos los grupos de trabajo y de amigos. Correcto. pero no se puede negar que para el estallido social ustedes tocaron y fue maravilloso. No se puede negar eso. Estábamos Claro, felices. porque un buen hay algo en ejemplo, común. porque hay un objetivo en común, ¿cachai? Y Claro. algo que a todos les entusiasma por igual, y algo que a todos les parece valioso, ¿cachai? ¿No? Y por eso Exacto. lo hicimos. Entonces, No, es una razón correcta para estar juntos. Oye, chicos, ya para ir terminando ya esta entrevista, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que ustedes nos darían a nosotros como músicos emergentes o tips, ya que ustedes son músicos con una carrera ya consolidada, ¿cierto? Músicos reconocidos. Yo creo que un poco esas cosas que ustedes, las inquietudes que ustedes tenían en sus preguntas, yo creo que son eso las cosas que podríamos rescatar. Lo que hablábamos del sentido del trabajo, la disciplina. Creo que hay que tener mucha pasión también en esto, porque esto es una carrera de largo aliento, es una cosa de vaivenes, de cosas que van, vuelven. Es que en el fondo es una forma de vivir, ¿cachai? Y tenéis que estar dispuesto, si te casáis con la música, tenéis que estar dispuesto a muchas cosas, pues a todo lo que eso implica, a lo que hablamos recién, a pasar esos momentos buenos, pero también a pasar esos momentos que son como más ripiosos, para poder llegar a esos momentos buenos, ¿cachai? Eso es súper importante, es un compromiso, ¿cachai? Y si, y si estáis como por las razones correctas en este trabajo, es como que te puede dar mucha satisfacción, y si estáis por las razones equivocadas, como hablamos delante, porque te interesa tener más likes o lo que sea, estáis un poco frito, ¿cachai? Sí. ¿Cachai? Porque la música requiere mucha dedicación, requiere mucho cuidado, es muy frágil, ¿cachai? Entonces tenéis que estar muy pendiente y siempre es como una responsabilidad, ¿cachai? Andar con canciones un poco en el hombro, ¿cachai? Exacto. Chicos, ¿Sabéis que a propósito de eso, como que, bueno, yo creo que ha sido un ejemplo así como para mucha gente en el último año? Piensa en el caso de Ponte tú de Mon Laferte. Sí. Ella, por ejemplo, llegó a México en una circunstancia muy distinta a la nuestra, claro. pero claramente tenía un compromiso con su arte y con su música que la hizo perseverar y estar ahí y probar un montón de cosas entre medio, y entre medio también y encontrarse a sí misma. Claro. Pero, o sea, pero para mí es como, o sea, absolutamente nadie le regaló ese compromiso. Eso es algo que venía de ella y Y nadie tampoco no es algo que te lo tengan que exigir, ¿cachai? No es alguien que tenga que venir un manager y decirte, bueno, no, o sea, tiene que nacer, si no lo tenía o no lo tenía, no. No, y de hecho, chicos, escucharlo a ustedes y nosotros como artistas emergentes es súper inspirador, y ver con la humildad que lo hacen, con la humildad que pueden transmitir sus conocimientos, sus experiencias hacia nosotros, de verdad son muy enriquecedoras, y de verdad lo agradecemos mucho, y agradecemos mucho su tiempo, el tiempo que dedicaron, que nos regalaron de poder compartir sus experiencias con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, y nada, esperar a que podamos también seguir más adelante en contacto, podamos seguir
armando estas redes, ¿cierto? Apoyándonos entre músicos nacionales. No sé si Carlitos quiere decir algo antes que ya nos despidan con el último tema. Sí, y no agradecerle a Mauricio, a Francisco por finalmente esta conversación y creo que las preguntas que iban surgiendo eran solo recomendaciones que nos sirven mucho tanto a mí en lo personal, a mi banda, a todos los músicos chilenos y en este caso a Ama Maule, porque se dijeron cosas que también son dificultades que hay en el camino y a veces, como decían ustedes, no es todo bonito en este camino, se ven las cosas lindas, pues así que también eso nos ayuda mucho para poder continuar ante algún fracaso o esto, sobre todo acá en estos tiempos que estamos viviendo como artistas, como cultura en Chile. Así que nada, agradecerles por su tiempo y por toda la conversación que nos han entregado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chiquillos, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Claudia. También a toda la gente que no se está viendo acá, pero tengo entendido que está detrás de cámaras. Detrás de Sí. cámaras. Sí, a la gente de AMA, del Teatro Regional también, del Maule. Y agregar una cosa que al final nosotros aquí como compartimos como lo que fue el camino nuestro, pero lo que hay que tener como súper pendiente que al final cada cual tiene su propio camino y su propia forma de hacer las cosas. Y como que yo creo que si uno se mantiene fiel a esa forma en que uno cree que tiene que hacer las cosas y mantiene esa como postura ante el trabajo, la cosa debiera avanzar sin duda. Eso. Buenísima. Chicos, ya llegó la hora de decir adiós, pero antes debo decir, adóptenme. Vamos a pedirle ya... Adopta una Claudia y un Blanquito. Blanquito incluido. Blanquito incluido. El blanco rufino. Chicos, llegó la hora de decir adiós. Deleítennos con el último tema, que sin duda lo vamos a disfrutar demasiado. Y éxito, chicos, que les siga yendo bien. Sin duda que las cosas se hacen de corazón, siempre llenan el corazón del público. Y lo esperamos para el cierre de AMA por acá, con ya sea Pillane o con Lance Internacional. Todavía no se lo habíamos dicho. Sería buenísimo. Vamos a tocar un cover. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo presentamos? Sí. Este tema es de Bob Dylan y bueno. mira, en español se llama Se necesita mucho para reír, se necesita un tren para llorar. Eso en español, pero la vamos a cantar en inglés. Ya, perfecto. Well, I'd rather make Green Bay can buy a thrill. Well, I'd be gold of night, baby, laying on the windowsill. If I die atop on the hill, then I don't make it. You know my baby will. Don't the moonly good man shining through the trees? Don't let the break good mama flying it on the double knee. Don't the sun look good going down by the sea? Yeah, don't try to lose mine when she's coming after me.
I want to tell everybody that I couldn't get across. Well, I don't wanna be a baby, I don't wanna be a ghost. Don't say I never warned you where you drink gets lost. Bravo. Buenísima. Seco de chiquillos. Gracias, chiquillos. Igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, Mauricio.